Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Valderrama, soy cardiólogo pediatra, instructor adjunto y staff de la UCI pediátrica del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica, y también presidente de la rama de Medicina del Deporte y la Actividad Física de la Sociedad Chilena de Pediatría. Antes de comenzar, quería agradecer al Comité Permanente de Medicina Interna de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina por esta invitación. No tengo conflictos de interés. Nuestra hoja de ruta va a ser una introducción, una breve introducción, para después hablar solamente generalidades de las cardiopatías congénitas, el efecto que ha tenido la pandemia en nuestros niños, en cuanto a los factores de riesgo cardiometabólicos, el impacto del sedentarismo y la inactividad física y de la obesidad o de la malnutrición por exceso, los beneficios que tiene la actividad física en la población general y en poblaciones especiales, para después terminar con las recomendaciones de la actividad física. Como ustedes saben, estamos viviendo y ojalá saliendo de la pandemia por COVID-19, pero sobre otra pandemia, una pandemia más silenciosa, quizá mejor aceptada, que el sedentarismo, la inactividad física y la malnutrición por exceso. Algo con mucho más prevalencia y de mayor impacto en salud pública que nuestras cardiopatías congénitas, que nuestras clásicas cardiopatías congénitas, que los cardiólogos pediatras eran lo que más estudiamos. Es por esto que mantener una vida activa y quebrar el sedentarismo y el ejercicio físico es y debe ser la piedra angular de la prevención y el tratamiento de múltiples patologías. En cuanto a las cardiopatías congénitas, estas son anomalías estructurales del corazón y o de los grandes vasos que está presente al nacimiento debido a una alteración en la embriogénesis de esta. Existe una prevalencia a nivel mundial de un 0,8 a 1% de los recién nacidos vivos. Por lo tanto, en Chile, los recién nacidos vivos ha ido disminuyendo en este último tiempo, siendo alrededor de 200.000. Por lo tanto, los cardiópatas congénitos que nacen, o los niños con cardiopatías congénitas que nacen anualmente, son alrededor de 2.000 niños, de los cuales un tercio de ellos requiere cirugía el primer mes de vida. Pero el 85% a 90% de ellos ya tiene una sobrevida a la edad adulta. En forma bien sencilla, esta es nuestro corazón, que ustedes saben que está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, que este tiene un flujo unidireccional, que hay mecanismo de válvulas para que esta no se devuelva, y que no existe paso del lado derecho hacia el lado izquierdo, ni del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, cuando existe una alteración de esto, podemos ver las cardiopatías congénitas. Clásicamente, lo que ustedes han aprendido, las cardiopatías congénitas se dividen en cianóticas y en acianóticas o sin cianosis, que sería este grupo, de las cuales podemos ver el hiperflujo pulmonar, o con shunt de izquierda a derecha, del cual está la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ducto arterioso persistente y el canal auriculoventricular. Entre las cardiopatías obstructivas o cardiopatías congénitas sin cianosis obstructivas está la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar y la coartación aórtica. En cuanto a aquellas cardiopatías que son cianóticas, la clásica mnemotecnia que usamos es la de los 5T: tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, tronco arterioso, drenaje venoso anómalo pulmonar total y atresia tricuspidia. Perfecto, esto es lo que yo quería hablar, y esto que fue, prefiero hablar algo, si bien es cierto, esto es una cosa muy importante, creo que en cuanto a la prevalencia, la importancia que tienen estos tiempos, prefiero hablar de la otra pandemia en cuanto al sedentarismo, inactividad física y malnutrición por exceso. Como ustedes saben, Chile es un país con bastante sedentarismo. Estos son reportes ya del año 2016-2017, en que vemos que el 80% de nuestra población es sedentaria, 80% de nuestra población, 80-90% es sedentaria, y aquellas personas que hacen actividad física, solamente un 25% hace actividad física de moderada intensidad. Esto, ya viéndolo en cuanto a cuál fue el impacto de la pandemia, se vio que en cuanto a la actividad física y a la calidad del sueño, disminuyó. Es decir, las horas día que se ocupaban las personas, y sobre todo los niños, en este gráfico que Nico Aguilar publicó el año pasado, las horas día de actividad física que tenían nuestros niños disminuyó, y la calidad de sueño también disminuyó. Y en cuanto al tiempo de pantalla y a la duración del sueño, ha aumentado. Es decir, que los niños duermen más, pero de peor calidad. Ya se sabe que el sedentarismo genera un riesgo cardiovascular y metabólico independiente del nivel de actividad física que desarrolla la persona. De hecho, induce la resistencia a los beneficios metabólicos que genera el ejercicio aeróbico agudo. Se ha visto que mientras más tiempo de pantalla tienen nuestros niños, existe mayor predisposición a dieta hipercalórica, mayor obesidad, mayor depresión y menor calidad de vida. Por lo tanto, sí tenemos que afectar o intervenir o quebrar el sedentarismo.
En cuanto a la actividad física, estos son reportes del 2019, esto, ojo, eso es pre-pandemia. Pre-pandemia se vio que alrededor de un 20% de los niños eran clasificados o se definían como activos. ¿Y qué es ser activo? Es aquellos que realizan actividad física o de deporte al menos 60 minutos al día durante todos los días de la semana. Y el resto, es decir, el 80% de nuestros niños entre 5 y 9 años, 10 y 12 años y 13 y 7 años tenía inactividad física. ¿Y qué produce la inactividad física? Produce todas estas alteraciones, produce disfunción y atrofia cardíaca, produce estrechamiento vascular, produce engrosamiento o rigidez de las arterias, produce disfunción endotelial, produce algo que se llama inflamación crónica de bajo grado, un estrés oxidativo que aumenta. Obviamente produce un empeoramiento del perfil cardiovascular y obviamente aumenta el riesgo de mortalidad. En nuestros niños, ¿qué produce también esta inactividad física o también la tríada de la inactividad física? Produce trastornos de déficit de ejercicio, es decir, ellos no cumplen con las recomendaciones internacionales que debían ser al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada y vigorosa. También produce analfabetismo físico. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que hay falta de confianza, falta de competencia y de motivación en nuestros niños, porque obviamente ellos, comillas, se sienten más torpes, tienen miedo al ridículo y obviamente no se van a someter a nuevamente caerse de un árbol o patear mal la pelota, sino que crea niños analfabéticos en cuanto a lo físico, la inactividad física. Y lo otro que hace es una dinapenia, que es una patología que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los adultos o en los adultos mayores. ¿Y qué es lo que es esto? Es la pérdida de fuerza y de potencia muscular. Por lo tanto, la inactividad física de nuestros niños es algo que está entrando con fuerza y que debemos atacar con mayor fuerza para poder prevenirla. Además, se asocia a aumento de obesidad, aumento de diabetes, aumento de hipertensión arterial y aumento del síndrome metabólico. En cuanto a la malnutrición por exceso, que vemos en la prevalencia del 2019, el 50%, o sea, 1 de 2 niños era obeso o tenía malnutrición por exceso, mejor dicho, porque ahí está incluida el sobrepeso y la obesidad. ¿Y qué pasó con la pandemia? Esto aumentó en 2 puntos porcentuales, por lo tanto, esto realmente, la pandemia del COVID trajo o aumentó nuestra pandemia de sedentarismo, malnutrición por exceso e inactividad física. Estas son todas las complicaciones que tiene la obesidad, por lo tanto, no, es una enfermedad, por lo tanto, no es algo estético, no es que, déjalo tranquilo, porque cuando se pegue el estirón o tenemos una vida por delante para poder mejorarlo. No, 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 esto es algo que produce y afecta distintas esferas de la persona, distintas esferas del niño, psicosocial, pobre autoestima, depresión, neurológico, riesgo de accidente vascular y cardiovascular, dislipidemia, hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, inflamación crónica de bajo grado, endocrinológico, resistencia insulínica, diabetes, gastrointestinal, hígado graso y muchas otras que ustedes pueden ver ahí. Por lo tanto, es algo que debemos atacar. Que ha producido la obesidad en el sistema cardiovascular también podría generar, por todo lo que ustedes ven ahí, afecta el perfil metabólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las presiones de llenado del ventrículo, produce hipertensión pulmonar y esto pudiera generar falla cardíaca y por el otro lado podría generar alteraciones del ritmo generando taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o fibrilación auricular. Por lo tanto, son distintas cosas que debemos afectar o debemos batallar ahora. En cuanto a qué otras comorbilidades genera la obesidad, se ha visto que por cada 5 gramos por metro cuadrado que aumenta el índice de masa corporal en personas jóvenes bajo los 30 años, aumenta todo este riesgo de distintos cánceres que vemos ahí. El impacto que también produjo en este COVID, y esto es un estudio recién publicado del 2021 en julio, se vio que el COVID, la pandemia, disminuyó la actividad de moderada a vigorosa intensidad, disminuyó la actividad física organizada, disminuyó el juego afuera del hogar, aumentó la utilización de celulares, de pantallas, aumentó los niveles de ocio, de sedentarismo, aumentó la duración, como estamos viendo, del sueño y los problemas del sueño. Por lo tanto, esta pandemia ha generado, y además creo que una de las cosas importantes que ha generado la pandemia de COVID es que ha afectado
ya se ha incrustado en nuestros niños generando hábitos, porque esto ya se ha mantenido en el tiempo, de tal forma que ya son hábitos de inactividad física, hábitos de pantalla, hábitos de malnutrición, hábitos de obesidad, y no es solamente él, es el contexto familiar, que es lo que estamos viviendo todos. Y algunos dicen, despreocúpate un poco porque estos son niños y como les decía, van a aumentar, se van a pegar el estirón. Pero se ha visto que ya hay placas de ateromas, tanto en las arterias coronarias como en la aorta, en personas tan pequeñas, desde los 2 hasta los 15 años, como ustedes lo ven ahí en los gráficos, alrededor de un 10%, alrededor de un 20%. Y que a medida que van aumentando los factores de riesgo, el porcentaje de la placa de ateroma que está en la superficie intimal es aún mayor. Por lo tanto, esto que le estoy conversando, esto de los riesgos cardiometabólicos, ya se pueden ver en pediatría. Y acá hay dos líneas. O esperamos a que se enferme, esperamos a que se infarte, esperamos a que tenga un accidente vascular y lo tratamos, o hacemos una prevención, y es a eso donde yo quiero apuntar, a una prevención a distintos grados. Ahora último está la prevención primordial. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que evitar los malos hábitos, evitar hábitos de vida sociales, económicos o culturales que aumenten el riesgo de enfermar, que aumenten el riesgo de ser obeso, que aumenten el riesgo de ser inactivo, que aumenten el riesgo de ser sedentario. Y después viene la otra, la prevención primaria, que es limitar la incidencia de una enfermedad, y que eso es lo que más estamos nosotros acostumbrados a realizar. Pero en cuanto a la prevención primordial, es donde tenemos que atacar. Tenemos que atacar también o prevenir a que el embarazo de una persona, a que cuando planifique su embarazo, tanto el peso del papá como el peso de la mamá sean lo más normales posible, que no sean obesos, que la dieta del padre y de la madre sea la más sana posible, porque eso, a través de la epigenética, se ha visto que afecta al feto y afecta al niño que va a nacer. Por lo tanto, tenemos que producir un impacto ahí. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Todo lo que ustedes ven acá: disminuye la presión arterial, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejora la función endotelial, aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo de infarto, pero a la vez produce o disminuye el riesgo de hipertensión, depresión, síndrome metabólico. Así que todos estos son los beneficios de la actividad física. ¿Pero cuál tipo de actividad física? Varios. El ejercicio aeróbico disminuye la adiposidad, como es lo que estamos acostumbrados a ver, disminuye la obesidad, obviamente, mejora la resistencia insulínica, por tanto, porque aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye los lípidos y por tanto disminuye el riesgo cardiometabólico. Y en cuanto al ejercicio de fuerza, bueno, también disminuye la obesidad, disminuye el grosor de los pliegues cutáneos, aumenta la resistencia a la insulina, de tal forma que aumenta la sensibilidad, perdón, a la insulina, por lo tanto disminuye los riesgos, la resistencia a la insulina, disminuye los triglicéridos, disminuye el riesgo cardiometabólico y aumenta la densidad mineral ósea. Se ha visto que ejercicios de fuerza, que ejercicios de impacto ayudan a tonificar nuestros huesos, y esto lo vemos tanto en niños como en personas mayores. Esto en forma bien resumida, todos los efectos beneficiosos que haría o produciría el entrenamiento o el ejercicio de fuerza. Salud mental, previene lesiones, porque como les decía, los huesos y los niños no son analfabetos, como les comentaba, disminuye la adiposidad, aumenta la habilidad motrices, aumenta la masa libre de grasa, de tal forma que está muy avalado de que se puede hacer ejercicio de fuerza en nuestros niños. Y existen algunos mitos que obviamente algunas personas, no, es que tú te vas a quedar chico. Bueno, existen ya algunas publicaciones que así lo dicen, que ya desmienten los mitos con evidencia científica de que obviamente esto no es así. ¿Y qué otras cosas y qué otros beneficios tiene hacer ejercicio físico o ejercicio de fuerza? Se ha visto que ahora el músculo es un órgano endocrino, generando unas cosas que se llaman mioquinas y que producirían o afectarían o irían a hacer diferentes cosas beneficiosas, ya sea en el músculo, ya sea en el hígado, en las glándulas suprarrenales, en los vasos sanguíneos, en el páncreas, en los huesos, de la forma que todas estas mioquinas ayudarían a mejorar en distintos sistemas. Y si en nosotros nos hace bien, en personas normales no hace bien, ¿qué pasa en patologías, en personas que tienen patologías especiales, como nuestros niños con cardiopatías congénitas? Se ha visto que también existe el beneficio, también deben realizar actividad física nuestros niños con cardiopatías congénitas, porque disminuye la mortalidad
porque aumenta la capacidad funcional de nuestros niños, porque aumenta el pic de consumo de oxígeno, porque aumenta la fracción del ventrículo izquierdo, porque aumenta la fuerza y masa muscular de ellos, haciendo mejor o más eficiente su musculatura, porque aumenta y mejora el retorno venoso que tienen ellos. También un estudio hace poco que dice que al mejorar el fitness en pacientes con cardiopatías, este es un estudio de adultos, se ha visto que aquellos pacientes que tienen mejor fitness cardiorrespiratorio, mayor fitness, o por cada aumento de un METs que genera esta persona al hacer ejercicio, disminuye en diferentes porcentajes, como lo ven ahí, la mortalidad, ya sea por todas las causas o mortalidad cardiovascular. Y en cuanto a pacientes que tienen asma, también se han visto todos estos beneficios. Disminuye los síntomas, aumenta la actividad física, aumenta la condición aeróbica, aumenta la calidad de ejercicio, aumenta la calidad de vida, disminuye la obesidad, y lo otro que se ha visto que disminuye la cantidad de fármacos que pueden utilizar. Y en nuestros niños con oncológicos que padecen de cáncer, lo que se ha visto, y esto es una cosa muy interesante, que dice que el ejercicio físico lo que haría es que mejoraría la perfusión tumoral o peritumor, de tal forma que disminuiría la hipoxia intratumoral, aumentando la sensibilidad de las células tumorales a la quimioterapia, de tal forma que la quimioterapia, al tener mayor red de vasos sanguíneos alrededor, estaría mejor, de tal forma que la quimioterapia atacaría o sería mucho más eficiente en ese tumor. Y además, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la función del ventrículo izquierdo, por lo tanto funcionaría como un rol de cardioprotector el ejercicio físico. Por lo tanto, es un tratamiento coadyuvante y cardioprotector eficaz para tolerar los efectos secundarios, ya sea del cáncer o de la quimioterapia que tienen que tener estos niños. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primero, mantenernos activos, no ser sedentarios, quebrar el sedentarismo, hacer una vida activa, ir a comprar el pan, por ejemplo, que eran cosas que hacíamos, levantarnos cada una hora, cada media hora del lugar que estamos sentados, o si estamos en la oficina, o si estamos estudiando, hacer movimientos para generar y que nuestro sistema cardiovascular se mejore, se active. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividad física? Ojalá la frecuencia todos los días, lo ideal es que sea una intensidad moderada, vigorosa, y con una escala que después se la voy a mostrar de EpiInfant, que sería entre 3, 4, 4, 5, ojalá todos los días de la semana, durante 60 minutos al menos todos los días. Y este tipo de ejercicio tiene que ser para ese niño, para esa persona, que sea individualizado, progresivo, dinámico, funcional y que tenga una técnica correcta. Creo que muchas personas saliendo de la pandemia lo que van a hacer es volver a trotar, volver a hacer su actividad física que hacían antes de la pandemia, pero obviamente su cuerpo ya se desentrenó, su cuerpo ya no es tan hábil como lo era antiguamente, de tal forma que podían haber desde fracturas, esguince o algunas otras complicaciones. Como ustedes ven, en todas las etapas de la vida de la pediatría se mantiene que sea un mínimo de 60 a 90 minutos de actividad física todos los días de la semana de intensidad moderada, vigorosa, ¿ya? Este es un estudio muy bonito que lo que dice es que debemos quebrar el sedentarismo. El ejemplo más clásico es nuestras secretarias, que deben pasar sentadas 9 horas de su trabajo, ¿ya? Y tienen su desayuno, almuerzo y once. Pero otro grupo, también de secretarias, se les estimuló y se les aconsejó que ellas tuvieran pequeños bocadillos o snack de ejercicio de 30 segundos, una vez por hora, es decir, que durante toda su jornada de 9 horas tenían que subir escaleras 8 veces, y que dura este ejercicio de subir la escalera de 15 a 30 segundos por 8 veces, y que se vio que quebraban o reducían o mejoraban los niveles de insulina postprandial y de el perfil lipídico en comparación a aquellas personas que permanecían sedentarias durante las 9 horas. O sea, obviamente quebrar el sedentarismo ya produce una mejora en nuestro sistema cardiovascular y cardiometabólico. Esta es la intensidad. Habitualmente yo les aconsejo a mis pacientes que no estén aquí, que no estén en el nivel anaeróbico 10, donde están exhaustos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pasado mañana, y así por probablemente 3 a 5 días no quieran hacer ejercicio. Lo que queremos nosotros como cardiólogos pediatras, como deportólogos, como pediatras, es que el niño se entrene entre intensidad 3, 4, 4, 5 aproximadamente, para que él de a poco empiece a crear una tolerancia al ejercicio, para que genere un bienestar, para que genere una autoconfianza, tanto para él como con sus pares, ¿ya? Otra escala que también está muy adecuada y que esto lo desarrolló Iván Rodríguez, es la
o unió esto que se llama el EPI-Infant-X, es la escala del habla o la escala de Talk Test, en el cual dice que como ahora yo lo estoy conversando con ustedes, mi escala subjetiva de esfuerzo es 0 o 1, pero a medida que vamos realizando ejercicio aumenta la cantidad de CO2 que botamos, por lo tanto se produce un poco de dificultad en el habla. Por lo tanto, la idea de la escala es que realice ese ejercicio hasta una intensidad en la cual es posible por 30 segundos, pero con dificultad. Ahí, cuando ya no es posible, es que ya estamos al otro lado de esta tabla. ¿Qué dicen las recomendaciones de expertos? Bueno, dicen que ojalá hay que alternar distintas cosas. Alternar lo aeróbico con los ejercicios de fuerza y con ejercicios de estiramiento y equilibrio, ¿ya? Y que sean 2 a 3 series y que vayan alternando las distintas series durante el día, durante tu hora de ejercicio. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y qué podemos ver? Que el sedentarismo, la inactividad física y la malnutrición por exceso está produciendo en forma silenciosa una falla orgánica múltiple, porque como ustedes vieron, afecta a distintos órganos y distintos, también afecta a la autoestima. Con altos costos en salud, ya sea actuales, y si no van a ser actuales, van a ser a futuro cuando el niño ya se transforme en un adolescente o un adulto. Que la actividad física es el mejor medicamento por sus múltiples beneficios y bajos efectos adversos, y que esta reintegración a la actividad física debe ser algo progresivo, individualizado, con pequeños bocadillos de actividad física y quebrar el sedentarismo, y sobre todo que esto sea en familia. A mí no, o es poco llevadero en el tiempo que el papá obeso, sedentario, le diga a su hijo de 5 años: tú debes hacer ejercicio, tú debes comer sano porque así lo dijo el doctor, porque así lo dijo el pediatra, porque así lo dijo el cardiólogo pediatra. No, esto tiene que ser, tenemos que enseñar con el ejemplo. Debemos mantener, por lo tanto, y favorecer una vida activa en familia, evitando los ascensores, subiendo las escaleras, evitando las escaleras mecánicas, evitando conductas sedentarias. Las pantallas dicen que debemos ocuparlas máximo 60 minutos al día, pero esto tampoco es, en estos tiempos donde los niños y nosotros hacemos telemedicina, no es tan llevadero, pero eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos aconsejar. Quebrar el sedentarismo, como le decía, desplazamiento activo, y esto debemos fomentar que nuestros niños salgan. Se ha visto que los niños, mientras más áreas verdes tengan, mayor posibilidades de hacer ejercicio y de aumentar su sistema cardiovascular, y que se diviertan al aire libre. Así que activemos a nuestros niños, hijos, alumnos, a todos, a nuestros familiares también. Y como esto hay que hacerlo con el ejemplo, acá están mis hijas, que esto en plena pandemia, de tal forma de viendo y conociendo ya los beneficios de la actividad física, la empezamos a activar junto con mi señora, y ustedes ven, y cada vez ellas hacen cosas más sorprendentes. Así que los motivo, los estimulo a que luchemos contra este sedentarismo, con esta nueva pandemia que se nos viene, con estos factores de riesgo cardiovascular que los vamos a vivir en 5, 3, 5, 10 años más. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.